Buenas noches y bienvenidos al consultorio nocturno. Antes de comenzar este video, quisiera darte un pequeño anuncio. Esta parte es una continuación de la saga sobre las fobias. Hemos publicado ya 2 videos anteriores. Si no has visto esos videos, te recomendamos comenzar por ahí. Te dejaré en la descripción de este video el enlace para que puedas disfrutarlos antes de este video. Te damos gracias por estar aquí. Y sin más por el momento, solo me queda pedirte que tomes asiento. La consulta está por comenzar. Santo cielo, dijo David simplemente. A pesar de su comportamiento frívolo, se veía en verdad bastante conmocionado por la historia de Manuel. Yo observé a David. Me pareció el tipo de persona que mantiene sus sentimientos al alcance de la mano, un hombre de cultura y una generación que forzó la supresión de los miedos o la ansiedad o cualquier debilidad. Todos ustedes tienen algunos temores de lo más específico, dijo David. En su mano revelaba el siguiente turno para hablar. Bueno, yo soy un tipo sencillo, dijo. Me llamo David y tengo nictofobia. O sea, tengo miedo a la oscuridad. Yo debo admitir que me sorprendió. El miedo a la oscuridad es bastante común, pero nunca lo hubiera pensado de un tipo como David. Incliné mi cuerpo un poco hacia adelante, esperando ansioso escuchar su historia, teniendo en cuenta los comentarios bastante groseros que había hecho de los anteriores participantes. David cruzó sus brazos fornidos sobre su pecho. Le he tenido miedo a la oscuridad desde que soy un niño, comenzó. Sé que es algo bastante normal, tener miedo de niño, pero no solo tenía miedo, yo estaba aterrorizado. Cecilia encogió los hombros. Lo entiendo, le dijo. Tampoco me gusta estar en la oscuridad después de lo que me pasó. Varios del resto del equipo asintieron con la cabeza. El miedo a la oscuridad es muy común. El hombre corpulento devolvió el gesto, encogió un poco los hombros. Creo que también entenderás que para mí es mucho más que eso. A la mayoría de los niños le das una luz en la noche y es el problema resuelto. Ese no fue el caso para mí. Tan pronto como el sol comenzaba a ponerse cada noche, encendía todas las luces de la casa. No podía pasar la noche en casa de mis amigos, ni podía ir al cine. Demonios, a veces incluso tenía miedo de cerrar los ojos, explicó, sacudiendo la cabeza, como un poco avergonzado. No hace falta decir que volví locos a mis padres. Mi viejo siempre hablaba y hablaba sobre que tenía que ser fuerte y sobre la factura de luz. Decía que si seguía con eso seríamos pobres en muy poco tiempo. Yo todo lo que podía pensar era lo mucho que me daba miedo a la oscuridad. Como que algo podía estar allí, al acecho, esperando para devorarme tan pronto como pudiera atraparme, comentó David, cerrando su mano en un puño, apretando y soltando. Ahora, mis padres no eran realmente el tipo que mimaban. La terapia no era una opción en mi familia. Así que después de algunos años de soportar mis tonterías, mi padre decidió tomar el asunto en sus propias manos. Él, me levantó, pateando y gritando, y me encerró en un armario. Apagó la luz y me encerró ahí, solo, en la oscuridad. Ignacio reclinó su silla hacia enfrente. Eso es terrible, David. David levantó sus brazos encogiendo los hombros. Claramente se encontraba más fácil rechazar sus propios sentimientos en lugar de reconocer el daño de las acciones de su padre. Sí, quiero decir, así era él, o así eran las cosas antes. Ya sabes lo que dicen. Los niños de antes éramos más fuertes, aguantábamos más cosas. De todos modos,
Estuve en ese armario durante horas, tal vez, no lo sé, gritando, llorando, hasta que me cansé. Y entonces simplemente me senté, sosteniendo mis piernas apretadas contra mi pecho, esperando a que mi padre abriera la puerta. Estuve sentado allí en silencio, cuando de repente tuve la sensación de que no estaba solo. Por supuesto, no podía ver nada, así que no podía saberlo, pero lo sentía. Si eso tiene algo de sentido. Me quedé ahí sentado, paralizado por el miedo, diciéndome a mí mismo que mi mente estaba jugando una mala pasada, hasta que sentí algo largo y afilado, arrastrándose a lo largo de mi brazo. Escuché un gruñido y comencé a gritar de nuevo, rogando a mi padre que me dejara salir. Pero esa cosa me atacó. Annie inclinó su cabeza hacia un lado. ¿Qué quieres decir con que te atacó? Me arañó con fuerza el brazo antes de que mi madre finalmente se apiadara de mí y me dejara salir. Salí de ese armario y golpeé todo lo que encontré en mi camino. No hablé con nadie durante días después de eso. Por supuesto, mi padre, él juró que yo me lo había hecho solo para poder salir. Y quiero decir, no podía ver nada. Tal vez mi mente había jugado conmigo y me lo había hecho sin saber, pero yo estaba seguro que no había sido de esa manera. De cualquier forma, no iba a correr ningún riesgo a partir de ese momento. A medida que crecí, no superé mi miedo a la oscuridad, como la mayoría de los niños, pero se volvió más manejable durante algún tiempo de mi edad adulta temprana. Todavía dormía con la luz encendida, pero no estaba preocupado durante todo el tiempo como cuando era niño. David sonrió torpemente. Como puedes imaginar, un hombre adulto con miedo a la oscuridad, bueno, eso no me lo puso fácil ya sabes, románticamente, admitió, y sus mejillas se sonrojaron. Pero finalmente conocí a una chica que me aceptó. Me aceptó a mí y a mi extraño miedo. Nos enamoramos y nos casamos bastante rápido. Su nombre era Raquel y ella era, bueno, la luz de mi vida, como algunos dicen. Con Raquel, las cosas fueron fáciles. Todavía tenía miedo, pero yo me sentía seguro con ella. Por primera vez en mi vida me sentí feliz. Entonces, cuando ella me pidió que la llevara de campamento para nuestro primer aniversario, por supuesto que dije que sí. Tenía miedo de estar fuera, en la oscuridad, pero ella me aseguró que habría luna llena, haríamos fuego, tendríamos una linterna, así que no estaríamos en la oscuridad. El rostro de David cambió a un tono melancólico. Debería haberme quedado en casa. Debería haber sabido lo que podía perder en la oscuridad. Emanuel se acercó a David y colocó su mano en su hombro. David agradeció el gesto con una sonrisa. No hay apuro, David, le dijo Eva amablemente. Pasaron unos minutos antes de que él prosiguiera con su historia. Condujimos hasta ese campamento. Empezó a llover un poco después de que instalamos la carpa, pero Raquel estaba tan emocionada. No podía soportar pedirle que nos fuéramos. Traté de enmascarar mi ansiedad, quedándome cerca de la linterna, y en realidad me sentí bien, porque era una noche bastante brillante una vez que la lluvia cesó. Después bebimos unas cervezas, nos metimos a nuestra tienda de dormir. Ella se sentía orgullosa de mí. Pero me desperté a solas, una hora después. No sabía qué le pasó a Raquel,
pero agarré mi linterna y me adentré en el bosque. Podía oír a alguien, algo, allá afuera. Asustado de que Raquel pudiera perderse o lastimarse, me adentré más y más en el bosque, siguiendo los sonidos de ramitas que se partían, hojas que crujían y cualquier otro ruido extraño. Mi amor por Raquel iba más allá de mi miedo a la oscuridad. Yo movía la cabeza de un lado a otro, aluzando con la linterna, todavía buscando a mi esposa. Y luego, la linterna comenzó a parpadear. La batería se estaba agotando. Yo miré frenéticamente en mi entorno, buscando una luz o algo a donde refugiarme, pero solamente vi oscuridad. Justo antes de que mi linterna se apagara por completo, finalmente lo vi. Esa cosa, la cosa que había estado en el armario hace tantos años, la cosa de la oscuridad. Era un poco más bajo que yo, extremadamente flaco, los huesos visiblemente tensos contra su piel pálida y delgada como papel, cubierta por una capa escasa de cabello fino y blanco. Y cuando finalmente vi su rostro, no pude entender bien lo que estaba viendo, hasta que escuché ese gruñido rápido y un olfateo superficial. Me dio un olor horrible. Esa cosa no tenía ojos, pero debajo de donde deberían haber estado, había dos pozos enormes y profundos, de color negro y agrietado en los bordes, un par de fosas nasales gigantes. En la parte inferior de su cara, donde estaría la barbilla de un ser humano, estaba su boca, perpetuamente abierta, boquiabierta, goteando entre babas y sangre. Esa cosa corría sobre dos piernas, pero sus brazos eran algo completamente diferente. En el codo, cada brazo desarrolló una carne pálida con unas proyecciones huesudas. Cada una terminaba en una punta afilada. Salían para la parte de arriba de su codo, formando un pico con dientes como si fuera un anzuelo. Y por un momento me sentí de vuelta en el closet, sintiendo esas cosas en mi brazo. Y entonces mi linterna se apagó. Miré hacia el cielo nocturno, buscando un poco de refugio. Las estrellas y la luna me hacían sentir un poco seguro, pero las estrellas comenzaron a apagarse, una por una, después a montones, y luego miré cómo la luna parpadeaba, como si fuera una linterna, la cual la pila estaba fallando, hasta que se apagó completamente, dejándome en la más profunda oscuridad. Me sentí de nuevo en el armario, pero mucho, mucho peor, y fue entonces cuando escuché a Raquel gritar. Yo empecé a correr en la dirección de donde venía su voz, tropezando con árboles caídos en la oscuridad. Las ramas me golpeaban la cara. Finalmente, llegué a ella. La llamé y ella gritó en respuesta. En la oscuridad yo no podía ver lo que estaba pasando, pero esto es algo de lo que pude reconstruir. Escuché los gruñidos de la criatura. Me pareció ver cómo una de sus protuberancias que salían del codo había atravesado el hombro de Raquel, llegando hasta el suelo debajo de ella. Yo me acerqué inmediatamente sacando mi cuchillo de caza. Empujé la hoja lo más fuerte que pude y la criatura pegó un gruñido horrible, soltándola. Creo que la hoja se había clavado justo en su espalda. Yo me agaché para ayudar a Raquel a levantarse. La cargué entre dormida y despierta. Mientras escuchaba los ruidos y gruñidos de esa cosa, yo corrí con ella en mis brazos hasta llegar hasta nuestro campamento. El hombre de David se puso pálido. Sus ojos se enrojecieron mientras luchaba por contener las lágrimas de lo que quería contar.
Salimos a trompezones del bosque, hasta donde estaba claro y ya podía ver. Identifiqué nuestro campamento. Raquel había luchado por mantenerse despierta, pero no había dicho una sola palabra. Al llegar al campamento la coloqué en el suelo para buscar algo para ayudarla. Su brazo había sido casi cortado a la altura del hombro, justo donde la criatura la tenía inmovilizada. Mis gritos y los de Raquel habían atraído a otros campistas que estaban cerca. Ella les gritó a los hombres: «Por favor, ayúdenme. Está loco. Trató de matarme». David se atragantó mientras contaba esto, con sus lágrimas comenzando a caer de los ojos. Ella ni siquiera me miraba. Estoy tan agradecido de que no muriera esa noche, pero la perdí. Yo sabía lo que había visto, pero ella nunca lo creyó. Ella jura haberme visto estar sobre ella con mi cuchillo, intentando matarla. Decía que mi rostro no era el que normalmente tengo, que me había convertido en un monstruo guiado por la oscuridad para acabar con su vida. Ella me denunció y pasé algunos años en la cárcel. Tuve que admitir que había hecho eso para conseguir una condena un poco más, digamos, corta. A lo largo de esos años, he repetido esa noche en mi cabeza una y otra vez: ¿estoy realmente loco? ¿Realmente lastimé a mi esposa? ¿O la criatura es real? Raquel nunca pudo explicar por qué estaba sola en el bosque esa noche. Insistió solamente en que yo la había perseguido hasta ahí, que la apuñalé con mi cuchillo y que intenté matarla. Durante la cárcel, en las noches, cuando apagaban la luz, siempre esa cosa estaba conmigo, ahí, solamente observándome. Ahora no sé si es algo real o no, o si es solamente otra parte de mí. Solía tener miedo a la oscuridad, porque temía lo que podía ver ahí, acechándome, pero ahora le tengo miedo, porque no sé de lo que soy capaz al estar en la oscuridad. No sé lo que puedo hacer, y no sé quién soy en la oscuridad. Bueno, ya basta de este melodrama, dijo David, apenas unos segundos después de haber terminado su historia. Su comportamiento cambió al instante. Se volvió a convertir en ese tipo burlón e informal. Se inclinó en su silla, mirando a todos los demás. «Bueno, ¿quién es el siguiente?», dijo. «Soy yo», dijo una voz. La reconocí al instante. Era la anciana, Eva. «Creo que se supone que debo ir a continuación», dijo, mientras desdoblaba el papel, confirmando que en realidad era la participante número 5. La anciana parecía tener al menos 90 años, aunque eso es solamente una suposición. Me sorprende la similitud con mi propia abuela en los años anteriores a su muerte. El mismo cabello blanco, el collar de perlas grandes en su cuello, esos aretes colgantes, la sonrisa dulce y gentil, y la cadencia casi melódica de su voz, que me tranquilizaba. Tenía las mismas manos delicadas con una piel pálida y fina como el papel. Apenas ocultaba sus huesos. Eva guardó su papel en el bolsillo. «Bueno, me llamo Eva María, pero todo el mundo me dice Eva. Y tengo batmofobia. Antes de que me lo pregunten, no le tengo miedo a Batman», dijo. Todos nos reímos, sorprendidos de que una mujer de su edad hiciera chistes sobre superhéroes. Entonces Eva preguntó a Manuel: «¿Qué es ese miedo? No lo entiendo».
La anciana esperó hasta que las risas cesaran. Yo tengo miedo a las escaleras, dijo. Ahora sé lo que estás pensando. Obviamente, una vieja como yo, por supuesto que le tendría miedo a las escaleras. Una caída y estaría directo en el hospital. Y apenas con mucha suerte podría sobrevivir. Pero no va por ahí. He tenido miedo a las escaleras desde que era una niña. De hecho, yo era la única niña con fobia a las escaleras que mi médico había visto en ese momento. Fui como un caso raro. Aunque cuando era niña, creo que en realidad tenía climatofobia, el miedo de subir las escaleras, y no solamente al ver una escalera como ahora. Pero no teníamos tantos nombres diferentes en ese entonces para las enfermedades. Pero explícitamente, nombrado o no, estaba terriblemente horrorizada de subir escaleras. Cuando tenía unos 10 años, sufrí una terrible caída por unas escaleras de la casa de mi familia. Nací en una familia rica, de esas antiguas y adineradas, así que teníamos una enorme escalera de mármol que daba varias vueltas desde el primer piso hasta el superior. Yo estaba jugando en lo alto de las escaleras cuando perdí el equilibrio y me caí hasta abajo. Dios, casi me rompo cada hueso de mi cuerpo, pero pudo haber sido mucho peor. Me tomó lo que parecieron décadas recuperarme, pero cuando eres niño, tienes mucha energía para hacerlo. Pero aún así, siempre tuve ese miedo de volverme a caer. Tu cuerpo se recuperó, pero tu mente nunca lo hizo, ¿eh? Preguntó Ana, apagando su no sé cuántos cigarros llevaba ya. Exacto, le dijo Eva. Yo me negué a bajar o subir por esas escaleras. Mi padre trató de forzarme, pero yo me sentía mareada y ansiosa conforme ponía un solo pie en el escalón. Mi mente la convertía en una pendiente desproporcionada. Subir esas escaleras era como escalar una montaña, casi completamente vertical. A partir de ahí todo se fue cuesta abajo. No podía hacer nada. Así que mi madre me tuvo que educar en casa. Perdí todos mis amigos. Todo lo que tuve para mí fue el resto de mi familia y mis libros, mi jardín, una madre protectora y un padre que pensaba que yo estaba rota y que ya no valía para nada. Para mi padre, siempre fui una completa inútil. Tú no eres un inútil, dijo Cecilia rompiendo el silencio. Gracias, querida, le dijo ella cálidamente. Pero a medida que me convertí en un adulto, hubo muchas discusiones sobre lo que podía llegar a ser con mi, ya sabes, condición. Mis padres querían que me casara con un hombre rico y de buen estatus, pero por obvias razones ninguno me quiso. Entonces, cuando el cartero me vio en el jardín y nos caímos bien, mi padre le dijo con una voz confusa por el whisky: si la quieres, puedes llevártela. Todos nos quedamos en silencio y Eva rió. Nos casamos y tuvimos una vida bastante decente. No ganaba mucho dinero, pero trabajaba duro. Nos preocupábamos el uno por el otro. Él siempre me apoyó. Aceptaba mis fobias. Pero a medida que pasaron los años, las cosas se hicieron más y más difíciles, hasta que mis padres fallecieron. Y entonces él insistió en que deberíamos de mudarnos a esa casa, la casa que tiene las escaleras de mármol. Yo tenía miedo, pero por nuestra condición, tuve que aceptar. Al principio, todas las cosas que yo necesitaba estaban en la planta baja, pero finalmente él quiso mudarse al dormitorio principal que estaba arriba. Yo intenté mucho en convencerlo de que no lo hiciéramos, pero él insistió. Yo trabajé incansablemente por superar mi miedo, ya que no quería que me controlara. Durante meses se aferraba a mí para que subiera el primer escalón, pero siempre vomitaba antes de poder llegar siquiera 2 escalones arriba.
Me creaba tanta ansiedad y tanto miedo, pero tenía que hacerlo por mi esposo. Y finalmente pude subir esas malditas escaleras. Parece que has superado tu fobia, dijo Ignacio. Entonces, ¿por qué estás aquí? Eva frunció el ceño y las arrugas de su frente se hicieron más evidentes. Porque volvió hace unos 5 años, pero mucho, mucho peor, dijo ella, apretando las manos con tanta fuerza que temía que su piel se rompiera. Me desperté tarde una noche, sola. Mi esposo no era de los que se levantan en la cama en medio de la noche, así que me preocupé de inmediato. Me senté en la cama y noté una luz tenue que venía del pasillo, así que fui a investigar. Y descubrí que el candelabro de abajo estaba encendido, el que iluminaba la escalera. Y luego, mi esposo salió de la oscuridad y me empujó. Yo no pude esconder mi sorpresa, ni los demás miembros del grupo. Me caí por los primeros escalones hasta llegar al primer descanso, dijo ella, con una voz suave. Escuché los pies descalzos de mi esposo golpeando los escalones de mármol mientras bajaba hacia donde estaba yo, así que decidí actuar como si me hubiera quedado inconsciente, y cuando él me alcanzó, lo agarré por los tobillos y lo hice perder su equilibrio. Observé cómo se caía en las escaleras restantes, escuchando cómo golpeaba cada escalón. Ahora bien, sabía que mi esposo acababa de intentar matarme, pero lo escuché gemir y no estaba dispuesta a dejarlo ahí a que muriera. Con el cuerpo adolorido, me volví a poner de pie y miré hacia abajo. Mi esposo gritaba más y más cada vez, así que me agarré del sujetador de la escalera y comencé a bajar lentamente, paso a paso, cada vez sintiendo esa sensación que había sentido desde toda mi vida. La escalera tenía 3 tramos, de 8 escalones cada uno, y 2 descansos en el medio. Lo sé con certeza, porque aprendí a contar cada paso para mantenerme con calma. Ahora estaba en el segundo descanso. Sabía que tan poco como llegar al siguiente, casi podría estar abajo y ver a mi esposo. Sin embargo, cuando llegué al siguiente descanso y di la vuelta, no pude ver nada más que más escalones hacia abajo. No tenía sentido. Ya debería haber llegado, pero pude ver como si fuera una escalera eléctrica que iban saliendo más y más escalones hacia abajo. Escuchaba un sonido, toc, 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 cada vez que un nuevo escalón aparecía, girando como una escalera de caracol. Eva cerró los ojos. Aún así, seguí adelante, temiendo por mi vida y la de mi esposo. Bajé de nuevo lo que debería ser el último tramo de escaleras, pero nuevamente más sonidos y más escalones. Mi esposo comenzaba a gritar, comenzó a llorar, suplicaba ayuda. Me gritaba que si por qué demonios le había hecho eso. Baja aquí, maldita, me decía, o no tienes el valor de verme a los ojos. Yo traté de explicar lo que estaba pasando, pero mis palabras no salían. Solamente podía ver cómo la escalera se hacía infinita cada vez más. Mis piernas comenzaban a cansarse. Había perdido la noción de cuánto tiempo tenía bajando esas escaleras, pero seguí bajando, frenética e histérica, atrapada en ese interminable laberinto de escaleras, mientras mi esposo se alternaba entre la vida y la muerte, suplicándome, gritándome, insultándome, ordenándome a que bajara y lo ayudara, hasta que pude ver el final. Exhausta, apenas podía caminar, pero mi esposo se había quedado en silencio. La anciana comenzó a llorar y el silencio inundó la sala. Corrí al teléfono para pedir ayuda y una ambulancia vino un poco después. Yo me di cuenta que ya era de mañana. Había pasado toda la noche bajando escaleras.
Obviamente la policía me creyó que había sido un accidente, que mi esposo se había caído. Pero yo sabía que no era así. Así que desesperada por algún tipo de conexión con mi familia, revisé la historia. Y poco después de la muerte de mi esposo, descubrí que mi abuela, Eva, por quien me nombraron así, falleció después de una caída en esa misma escalera. Encontré algunas fotos de ella. Dios mío, era igual a mí. Hubo rumores de que su esposo la había empujado para matarla, y después de que mi propio esposo había intentado hacer lo mismo conmigo, estoy convencida de que es verdad. Y ahora entiendo por qué mi esposo se veía diferente cuando intentó matarme. Creo que ese espíritu del esposo de mi abuela lo poseyó, intentando acabar con lo que había iniciado hace tantos años. Como yo me parezco tanto a ella, él quiso acabar con eso y matarme. He estado aterrorizada de ver escaleras desde entonces. No puedo subirme a una escalera, ni siquiera puedo mirarlas. Me da un ataque de pánico inmediato. No sé si alguno de ustedes cree en el destino o algo así, pero creo que mi destino es morir como murió mi abuela, rota, ensangrentada al pie de una escalera. He sobrevivido 2 veces, pero la verdad, no creo que la próxima vez tenga tanta suerte.